buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Les da la bienvenida a quien les habla, la doctora Joana Caterina Faliero. Soy docente de esta casa de estudios de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Derecho, en materias de posgrado. Y damos la bienvenida a todos los aquí asistentes y luego quienes nos sigan y vean la grabación a través de YouTube. Vamos a dar la bienvenida para este encuentro sobre la celebración del 30 aniversario de la Ley 24240, el futuro de la defensa de los consumidores y usuarios y los nuevos interrogantes protectorios en la materia. Por lo tanto, bueno, darles la bienvenida a todos los asistentes, un saludo grande a los que están allí saludando. Les dejo, como siempre, en el chat contactos de redes sociales y otra información. Y damos comienzo a esta charla del día de la fecha. En primer lugar, bueno, nos reúne este motivo de celebrar el 30 aniversario de la vigencia de nuestra histórica ley 24240 de protección y de defensa de los consumidores y usuarios. Claramente este motivo de celebración es consecuencia directa de esta labor incansable y de la aplicación y vigencia que ha tenido y la preeminencia que ha tenido a lo largo de todos sus años de nuestra ley 24240, en particular porque se ha encargado la misma siempre de la búsqueda de la tutela de los sujetos más débiles frente a los avances y aquellas vulneraciones sistemáticas que ocurren, ¿no?, en materia de los intereses jurídicos protegidos a los consumidores y usuarios en nuestra sociedad de consumo, una sociedad que se ha vuelto con el pasar de los años realmente cada vez más voraz, en la que hemos visto cómo las prácticas de carácter abusivo han sido tal vez cada vez más grandes. Y lo cierto es que en este sentido, cuando nosotros nos encargamos, ¿no?, de proteger estas cuestiones, está claro que requerimos cada vez una mayor cantidad, podríamos decir, de principios de orden protectorio, es decir, sin perjuicio, ¿no?, de que los clásicos principios en la materia de la ley 2440 nos ha servido. Una de las cuestiones que uno se pregunta es, bueno, el futuro de esto, es decir, qué nuevos principios, qué nuevas situaciones vamos a necesitar abordadas por nuestro derecho con motivo de impulso justamente de esta celebración. Es una ley que ha permanecido vigente claramente porque en esos 30 años ha tenido sucesivas y progresivas modificaciones y actualizaciones. Y con motivo justamente, ¿no?, de esas actualizaciones que ha tenido, ha mantenido su vigencia y ha ido corrigiendo aquellas injusticias que con su veto parcial, la promulgación parcial que hubiera tenido en origen, en octubre del año 93, eso se fue morigerando obviamente con el paso de los años y por suerte, en beneficio obviamente de todos los consumidores, de todos los usuarios. Ahora, lo cierto que les comentaba en relación a la voracidad que tiene claramente, ¿no?, nuestra sociedad de consumo, es que a lo largo realmente de estos años, de estas décadas, se han ido profundizando en lo absoluto todas las prácticas de orden abusivo. Las cláusulas abusivas han ido proliferando, su variedad y la profundidad de las mismas, y por otras cuestiones también que suscitan nuevos ámbitos en los que se gestan las relaciones de consumo. Claramente en relación a esta cuestión, ¿no?, de la relación de consumo, tenemos que tener en cuenta esta cuestión relativa a que el ámbito protectorio consumeril es mucho más abarcativo que las situaciones que sean meramente de índole contractual. Esto nos lleva a empezar a trabajar en la temática, como se ha tenido que hacer y como se ha tenido que directamente, les diría, evangelizar en la materia a lo largo de los años, en relación a esta idea de mayores niveles protectorios, empezar a trabajar con un concepto en el cual por lo menos la doctrina y la jurisprudencia estaba
poco familiarizado en los albores del derecho consumeril, que es esta cuestión, ¿no?, de las regulaciones de tipo mínimo. ¿Por qué? Porque claramente los sectores productivos entendían esta cuestión de manipular las regulaciones de tipo mínimo como el techo de lo exigido. Cuando claramente quienes hacemos y seguimos esta disciplina protectoria sabemos que la regulación de tipo mínimo es una cuestión de mínima de base, no lo máximo que se puede exigir, ¿no?, en la materia. Ahora bien, simplemente para sintetizar ese nacimiento, ¿no?, de la regulación consumeril, tenemos este tema de la protección del más débil, en una relación, como señalamos, de carácter asimétrico, en una relación característicamente señalada por esa cuestión de la simetría desde lo estructural, desde lo informativo, desde lo económico, desde lo probatorio, que pesa justamente en los hombros del consumidor con, vamos a destacar, un peso significativo para un sujeto muy débil que cada vez se encuentra más fragmentado por estas nuevas prácticas que encuentran, ¿no?, en los matices de la abusividad nuevas formas conculcatorias que tal vez antes no estaban vislumbradas o no estaban abordadas desde la perspectiva de lo normativo. Lo único que sí podemos destacar, aún desde el inicio, aún desde esa parte, como decirles, primigenia de la regulación consumeril, ha sido que siempre la 24240 nos ha aportado pautas interpretativas y herramientas interpretativas muy amplias relativas a los principios indubio pro, al trabajo dialógico de las normas, a la integración normativa que tiene la 24240 en su artículo tercero, que va mucho más allá de la cuestión de la integración, ¿no?, en ese triángulo equilátero entre la ley 24240, la ley de defensa de la competencia y la ley de lealtad comercial. Claramente esto se integra con otras normas, como vamos a ver después más adelante. Y en relación a esta cuestión no interpretativa, se suma otro gran proceso paralelo que ha servido como para decirles levantar ese espíritu y esa naturaleza de la teleología protectoria de la 24240, que ha sido toda la vía de constitucionalización del derecho privado de forma paralela de nuestra codificación civil y comercial unificada. ¿Por qué? Porque claramente uno de los mejores avances que hemos tenido, ¿no?, en el ámbito, podríamos señalar, de lo contractual, ha sido que este código unificado ha venido justamente, ¿no?, a regular cuestiones que son consumeriles y al mismo tiempo aquellas que, no siendo estrictamente consumeriles, como los contratos sujetos a cláusulas generales predispuestas, empiezan a adquirir por ósmosis, podríamos decir, matices protectorios de regímenes consumeriles. El caso típico, el tema de las cláusulas de carácter abusivo, ¿no?, por entender las mismas como cláusula, una variedad, un tipo de cláusulas generales, ¿no?, de carácter predispuesto. Y esto se suma a otras cuestiones basales en materia consumeril, como el deber de información, el deber de seguridad, que podemos señalar, son más vigentes que nunca, el deber del trato digno, la prohibición en materia de discriminación, todas las prohibiciones relativas a la publicidad de carácter engañoso, a las prácticas abusivas, a las cláusulas abusivas, al tema del deber de reparación, ¿no?, la cuestión de esta de la reparación, de la indemnización de carácter pleno e integral, solamente por mencionar algunos principios, algunas cuestiones que nos guían en la interpretación en materia consumeril y todo el gran conglomerado, ¿no?, de principios indubio pro de ley más benigna, de plazo más favorable, de obligación menos gravosa, de interpretación más benigna, entre otras cuestiones. Ahora bien, también nos reúne esta oportunidad otro grato aniversario que tenemos, que es la celebración también de la tercera cohorte de esta cursada en materia consumeril, que dictamos también en esta casa de estudios, que es nuestro curso, nuestra tercera edición del posgrado de Derecho a la Protección de los Consumidores y de los Usuarios, Problemáticas Modernas y Aspectos Estratégicos. Simplemente para comentarles brevemente, es una cursada que estaremos iniciando este miércoles 23 de agosto, las inscripciones a la misma se encuentran abiertas, y finaliza el día 6 de diciembre, cursada de carácter, como siempre señalo, de orden virtual, modalidad 100% virtual, a través de Zoom, en la que nos reunimos los días miércoles de 16 a 18 horas.
Y se relaciona mucho con esta celebración múltiplo de 3, es decir, 30 aniversario y tercera edición de la cursada, porque en ella claramente entendemos, y creo que es una de las cuestiones que nos trae esta cuestión del festejo de la 24240, es que claramente en materia del ejercicio del derecho, en materia de abogacía, en materia de nuestro ejercicio profesional, hoy en día los letrados no podemos ejercer sin conocer acabadamente el derecho de consumo. Esto es porque no solamente aborda cuestiones de carácter estratégico salientes que tienen que ver con todas las cuestiones de relacionamiento consumeril, sino por el otra parte que refiere al tema de los derechos. Hoy en día tenemos muchas tensiones en materia de derechos que se resuelven a través de las herramientas interpretativas que tenemos en materia consumeril, y por otra parte, por una cuestión que he señalado en varios artículos de doctrina, que es que a medida que vamos encontrando a veces, y lamentablemente, como vamos a charlar a continuación, algunas afrentas en materia de otras disciplinas, de otros derechos protectorios, por suerte y por el carácter de ius fundamental de la protección consumeril, inspirada en el artículo 42, y establecida firmemente a través de esta norma que vamos a charlar sobre consumo, claramente podemos recurrir a la misma, recurrir a sus principios para ejercer la plena vigencia de aquellos derechos y libertades que tal vez tenemos la posibilidad de perder en otros regímenes que intencionalmente, históricamente, también habían sido protectorios en sus orígenes. Y a esto me estoy refiriendo con el tema de la Ley de Protección de Datos Personales, tema sobre el cual volveré más adelante, porque estamos también en un punto inflexivo, o sea, una ley también, como decirles, del porte de la 24240, está cursando actualmente un proceso de debate parlamentario con miras a su reforma, sin perjuicio del éxito que va a tener, ¿no? esa aprobación o no. Y sin perjuicio de ello, bueno, una de las cuestiones a notar es que en ese régimen, como vamos a explicar más adelante, se estarían perdiendo ciertos matices protectorios que claramente el ámbito consumeril no solamente no ha perdido, sino que ha ido reforzando a lo largo de los años, no solamente a través de las propias modificaciones normativas, sino a través de sus reinterpretaciones de orden doctrinal y así también a través de sus aplicaciones de orden jurisprudencial y por parte de la mismísima autoridad de aplicación en materia de consumo y arbitraje de consumo. Entonces, está claro que ese paso que les digo que tenemos que dar, ¿no? Por lo menos en la materia del ejercicio legal y profesional, es entender que el tema consumeril es una cuestión ampliamente trascendente para la defensa de los derechos, desde un ángulo, desde la filosofía, desde lo económico, desde lo social, porque tiene muchísimas implicancias y desprendimientos de forma masiva, tan masiva como lo es el fenómeno de la relación de consumo en nuestra sociedad. Y esto también nos debe conducir hacia una práctica del derecho que tenga ese norte tuitivo, es decir, que tenga esa prioridad protectoria, pero que también tenga una vocación, como decirles, de carácter integrador, o sea, no restrictiva, buscar trabajar dialógicamente con las normas y de esa manera no ejercer este derecho tal vez simplificista que ocurría en el pasado de priorizo una norma en desmedro de otra o solamente me enfoco en un régimen normativo específico. Y a través del régimen, como les digo, dialógico y la interpretación dialógica de las normas, enriquecerlas recíprocamente. ¿Y todo esto por qué? Porque las armas que teníamos históricas frente a problemáticas del pasado claramente no responden a las problemáticas que tenemos en el presente. Y entre esas cuestiones que vamos a ver en esa cursada y que vamos a comentar en la presente charla, están un montón de cosas que tienen que ver con reconocimientos progresivos de nuevos derechos, nuevos principios y nuevas obligaciones que se deben tener en cuenta en materia de relación de consumo, sobre todo por la irrupción que podríamos señalar de situaciones nuevas en las cuales el consumidor está subsumido. Y uno de esos grandes temas es el tema de lo digital, ¿sí? El ecosistema digital
las plataformas, las aplicaciones, la cuestión del comercio y de la contratación electrónica, el tema de los intermediarios de Internet. O sea, hoy en día hay muchas problemáticas estratégicas en torno a estas cuestiones del consumidor y su tutela en los entornos o ecosistemas digitales. Y claramente las defensas históricas que teníamos en materia consumeril no han sabido responder adecuadamente, por lo menos hasta la fecha, con esas nuevas vulnerabilidades. Más allá de que tenemos regulación en materia de hipervulnerabilidad, más allá de que tenemos regulación, por suerte que no la han tocado todavía, de protección de datos personales, lo cierto es que el consumidor sigue, realmente el consumidor y usuario en el ecosistema digital sigue estando absolutamente desprovisto de las defensas necesarias para evitar esas problemáticas que paga con precios tan altos. El ejemplo que vemos más saliente en la actualidad es la proliferación de manera exponencial de estafas a las que los consumidores y usuarios de carácter electrónico se encuentran sometidos de manera y en base diaria, y que claramente podrían ser evitables a través de algunos otros recursos consumeriles que todavía no se han, ¿cómo decirles?, implementado, ¿no?, de manera adecuada a los fines, ¿no?, de prevenir estas situaciones lesivas, ¿no? Y por otra parte, porque también con el paso del tiempo, con la evolución de la sociedad de consumo, la situación natural que tenía el consumidor frente al ejercicio de sus deberes, de sus derechos, se ha ido complejizando. Es decir, los consumidores cada vez tienen mecanismos que podríamos señalar como más complejos del ejercicio de la garantía, ¿no?, y del ejercicio de sus libertades. En relación a ello, los proveedores también tienen nuevos planos de cumplimiento de estas obligaciones, pero claramente la cuestión tecnológica nunca ha perjudicado, ¿no?, a los proveedores, quienes a través de la tecnología y lo digital ven facilitados muchas veces y simplificados sus cumplimientos. Entonces el consumidor empieza a tener esta situación de pseudo aislamiento en la que cada vez ve más suprimidas las vías tradicionales de resolución de sus conflictos y por ende tiene que apelar a nuevas estrategias defensivas a los efectos de hacer valer los derechos que están garantidos y reconocidos por nuestra histórica Ley 24240. Y esto también nos lleva a reflexionar sobre el tema de los daños. O sea, con el pasar de los años uno esperaría que la dañosidad se hubiera reducido, pero lamentablemente esto no sucede. ¿Por qué? Porque si desde un punto de vista cualitativo se han complejizado las relaciones de consumo y desde un punto de vista también cuantitativo, cada vez son más las relaciones de consumo que mantenemos en base diaria, está claro que los riesgos también crecen en función de ello. Y por otra parte, también se profundizan los daños en función de la gravedad de los riesgos a los cuales nos sometemos en la sociedad de consumo. Y esto viene con un gran bálsamo que claramente profundiza todas estas cuestiones y todas estas inequidades y asimetrías de origen, que es el tema de las modalidades de orden contractual. O sea, nosotros siempre hemos sabido en materia consumeril que, bueno, la típica modalidad por la cual se relacionan los proveedores con los consumidores y usuarios es a través, claramente, de los contratos de modalidad adhesiva o formularia. Y la típica problemática que ya conocemos de ello es que de las modalidades adhesivas o formularias tenemos las cláusulas generales predispuestas y de las cláusulas generales predispuestas derivan obviamente las cláusulas de carácter abusivo que tanto repelemos en materia consumeril. Ahora bien, este no es el único fenómeno, es decir, hoy en día tenemos muchísimos otros fenómenos, muchísimas otras situaciones en las que esas modalidades, como decirles, modernas contractuales, engendran particularidades que muchas veces escapan, podríamos señalar, a las capacidades del consumidor. Un ejemplo, la contratación en red, las tratativas de orden precontractual, o sea, las llamadas tratativas preliminares, que vamos a ver, tienen un riesgo latente, sobre todo por una amenaza que se viene en materia de procesamiento de datos. Entonces hay unas cuestiones, ¿no?, que no tenemos muy resueltas aún,
Más allá que claramente el fenómeno, ¿no?, de la contratación en red, de la conexidad contractual, estén abordadas regulatoriamente, ¿no?, en nuestro ámbito de orden contractual, lo cierto es que, bueno, la 24240 todavía no ha llegado, como decirles, del todo a abordar estas cuestiones. Más allá de lo que ya sabemos de la cadena de producción ensanchada, la responsabilidad objetiva y solidaria sobre la misma, entre otras cuestiones que podemos señalar. Esto nos lleva a que, sin perjuicio de que tenemos buenas bases, lo que también está claro a futuro de aquello que necesitamos en materia consumeril es que tenemos muy buena base, muy buenos principios elementales, pero en consecuencia de los nuevos impactos que han habido sobre estos principios fundamentales y su ejercicio, es que tenemos que revisar un poco, ¿no?, también los mecanismos y las estrategias protectorias que nosotros desplegamos en nuestra práctica legal. Y es por eso que, bueno, es ineludible integrar los aspectos estratégicos, ¿no?, en materia de todos estos temas que hemos visto, así como el tema del acceso a la justicia de consumo, la disponibilidad y la gestión de los medios alternativos de resolución de controversias, familiarizarnos con las estrategias procesales que debemos tener en este tipo, ¿no?, de procedimientos, que pueden ser relativamente novedosos para algunos y tal vez poco familiares, y por otra parte, entender también todo ese gran capítulo de nuevas problemáticas que están relativas a sectores específicos de actividades. A saber, los sectores financieros, bancarios, el gran tema, el gran elefante en el cuarto, que es el tema del sector fintech, el tema de los medios de pago, las criptomonedas, obviamente las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, el tema del procesamiento de datos, perfilamiento, no hablemos, ¿no?, de todas las otras cuestiones del gran capítulo de técnicas riesgosas de procesamiento de datos, y después otro tema también apasionante que es el tema, ¿no?, de los servicios de salud, gran problema consumeril, porque prácticamente el ejercicio jurisdiccional se ha convertido en la condición sine qua non para el acceso prestacional en la actualidad, lo que genera más niveles justamente de judicialización de aquellas cuestiones que se resuelven simplemente con un adecuado cumplimiento de los deberes y obligaciones de los proveedores. Pero bueno, gran dolor de cabeza en materia consumeril y por otra parte toda esta nueva regulación y cuestiones que afloran en función de que nuestro derecho consumeril se va ampliando con el paso del tiempo y va reflexionando sobre las categorías en materia de consumo, y es por eso que ha descubierto esta cuestión que claramente de manera doctrinal ya era abordada, porque nosotros desde siempre hemos estudiado la temática de los subconsumidores, lo que nos faltaba era una regulación específica que nos hablara de situaciones particulares que generaran mayores niveles de debilidad en los mismos. Y es esta la regulación de los hipervulnerables, los consumidores hipervulnerables, que es una cuestión que tiene que ver con el trato no discriminatorio, la dignidad, la equidad, la igualdad, entre otras cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento cabal del derecho de acceso al consumo. Entonces está claro como base, ¿no?, como decirles de razonamiento, que el abogado moderno no puede prescindir de una visión de estas características sobre la sustentabilidad y la perspectiva crítica que tiene que situar en materia de interpretativa en consumo, para hacer frente, ¿no?, a toda esta nueva conflictividad y litigiosidad que se va obviamente expandiendo a medida que todas estas cuestiones se van profundizando y se van generalizando. Y eso nos lleva a establecer, y esto es lo que planteo en la charla del día de la fecha, establecer cuatro ejes sobre las temáticas que creo que son los gran bloques de futuro en materia consumeril. El primero de ellos, todas las temáticas relativas a las nuevas problemáticas en materia de educación al consumo. La educación al consumo, simplemente para señalar introductoriamente, y ahora hablaremos en un ratito, es una de las deudas más grandes que se tienen en materia de consumo. O sea, sin perjuicio de que todos sabemos que hay que educar en consumo, la gran pregunta es, ¿se lo está haciendo? ¿Es suficiente esto? Y el segundo punto, el segundo eje que quiero tratar en la charla del día de hoy, son las nuevas problemáticas y los desafíos en materia de la protección y de la seguridad de los datos de los consumidores. El tercer eje es las viejas, pero aún vigentes, lamentablemente,
problemáticas en materia de los consumidores electrónicos, el comercio electrónico y la responsabilidad de los intermediarios comerciales de Internet. Y el cuarto, ¿sí? El cuarto eje de la charla del día de hoy van a ser las persistentes problemáticas de los consumidores en el ecosistema cripto y fintech. Así que bueno, comencemos con esta consulta que allí hace Cecilia en el chat. Arrancamos entonces con la cuestión relativa a las problemáticas en materia de educación al consumo. Bien, primer gran punto de nuestra Constitución, en su artículo justamente 42, que reconoce, ¿sí? Reconoce que las autoridades tienen que proveer, ¿no?, a la educación para el consumo. Y la educación claramente como deber, derecho, obligación que debe cumplirse para con los consumidores y usuarios, es algo que está muy íntimamente relacionado con el cumplimiento del deber de información. Ya nosotros sabemos y conocemos, ¿no?, que la información tiene que ser cierta, adecuada, clara, detallada, suficiente, veraz. Y esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿hay métodos realmente objetivos para el cumplimiento adecuado de este deber? Porque lo que importa, y este es un problema que tanto la educación de consumo como el deber de información tienen en común, es que en estas cuestiones de transmitir conocimiento, lo que importa es que el receptor de ese conocimiento tenga entendimiento sobre el mismo, porque que algo sea cognoscible no lo hace necesariamente comprendido por el receptor. El receptor tiene que tener competencias justamente para asimilar esos conocimientos que se le están transmitiendo. Entonces, una de las cuestiones que hemos tenido, ¿no?, a lo largo de los años en relación a esta temática, ¿no?, a esta deuda que les señalo, ¿no?, de la educación para el consumo, es este punto en el cual uno dice, bueno, siempre esa información históricamente, cuando la transmite el proveedor, siempre es sesgada. Esa información que claramente está, entre comillas, manipulada. Y lo mismo ocurre muchas veces en materia de educación. ¿Por qué? Porque vemos cómo muchas veces sucede, y esto lo tendrán con incontables ejemplos corporativos de proveedores que hacen campañas o publicidades, tal vez de difusión o educación en algunas temáticas, que intentan obviamente reforzar el cumplimiento de su deber de información, pero lo que vemos realmente mensajes confusos, mensajes que muchas veces se mezclan, ¿no?, con cuestiones que son típicas de la publicidad, de orden fantasioso, simbólico. Por lo tanto, los mensajes no siempre son claros. Entonces la pregunta, ¿no?, en relación a la educación es, bueno, ¿tenemos metodologías desarrolladas, objetivas, de modo regulado para llevar adelante el despliegue de esa educación para el consumo? Y esto tiene que ver con la jerarquización que nosotros le damos a la dignidad humana, porque la educación hace al acceso al consumo y el acceso al consumo a la dignidad de los consumidores y usuarios. Ahora bien, históricamente, ¿dónde está regulado esto? Bueno, nosotros tenemos en nuestra histórica ley de defensa del consumidor unos cuantos artículos que han ido cambiando parcialmente sus textos y se han ido ampliando con el paso del tiempo. Voy a referirme únicamente, ¿no?, a las redacciones más vigentes por razones de brevedad. Y el primero de ellos es el artículo 60 de nuestra querida ley 24240, que establece, ¿no?, artículo 60, planes educativos, dice, incumbe al Estado Nacional o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias, a los municipios, la formulación de planes generales de educación para el consumo y su difusión pública, arbitrando las medidas necesarias para incluir dentro de los planes oficiales de educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria los preceptos y alcances de esta ley, así como también fomentar la creación y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios y la participación de la comunidad en ellas, garantizando la implementación de programas destinados a aquellos consumidores y usuarios que se encuentren en situación desventajosa, tanto en zonas rurales como urbanas. Hasta allí estamos muy bien, está claro, ¿no?, toda esta cuestión de las buenas intenciones detrás de este articulado. Lo cierto es que nosotros vemos en materia de consumo que tal vez específicamente quienes más estamos formados en ello, claramente somos los letrados. Es decir, vemos en facultades de derecho como consumidor, derecho del consumidor,
ha pasado a ser parte integrante de las carreras de grado y, como bien lo demuestra la cursada que iniciaremos en agosto, lo demuestra también la cuestión de la formación de posgrado, ¿no? Un avance formativo más adelantado. Pero esto es de nicho, es decir, la pregunta es, fuera de nosotros, abogados dedicados a las temáticas de consumo, ¿el consumidor de a pie encuentra realmente respuestas educativas haciendo uso y aprovechando las tecnologías de difusión de conocimientos que se disponen en la actualidad? Hemos visto nosotros a lo largo de los últimos años, solamente por ceñirnos a los tiempos más recientes, no pensemos tal vez en una era previa a las redes sociales, porque el ámbito consumeril, obviamente, con esta ley de 30 años, está claro que atravesamos todo el proceso de informatización, pero ponele, en una década, ¿no?, más reciente, lo cierto es que no hemos visto estos esfuerzos de la manera proporcional que merece la población que tenemos. Es decir, sin perjuicio de que sí se han visto, ¿no?, como han habido algunos ejemplos e implementaciones que voy a mencionar en un ratito, lo cierto es que de manera masiva y de forma ampliamente accesible y ampliamente difundida no han habido. El artículo que sigue es el 61 sobre formación al consumidor, que ahí nos hace un foco específico sobre aquellas cuestiones en las cuales se hace un eje específico para la educación para el consumo. Y dice, la formación del consumidor debe facilitar la comprensión y utilización de la información sobre temas inherentes al consumidor, orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos o de la utilización de los servicios, para ayudarlo a evaluar alternativas y emplear los recursos en forma eficiente. Deberán incluir en su formación, entre otros, los siguientes contenidos. Recordemos de vuelta que estos listados son de carácter meramente enunciativo. Esto significa que la información no está restringida a esta. Y nos dice, sanidad y nutrición, prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos y adulteración de los alimentos, los peligros y el rotulado de productos, legislación pertinente, forma de obtener compensación y los organismos de protección al consumidor, información sobre pesas y medidas, precios, calidad y disponibilidad de los artículos de primera necesidad, protección del medio ambiente, utilización eficiente de materiales. Claro está que a este decálogo de temas en la actualidad tenemos necesariamente que agregar varios otros que son muy capitales y muy peligrosos. Para cerrar con lo regulatorio, el artículo 62, que no tuvo modificaciones en relación a la redacción original, nos hablaba en relación a las contribuciones estatales. Dice, el Estado Nacional podrá disponer el otorgamiento de contribuciones financieras con cargo al presupuesto nacional a las asociaciones de consumidores para cumplimentar con los objetivos mencionados en los artículos anteriores. En todos los casos, estas asociaciones deberán acreditar el reconocimiento conforme a los artículos 56 y 57 de la presente ley. La autoridad de aplicación seleccionará a las asociaciones en función de criterios de representatividad, autofinanciamiento, actividad y planes futuros de acción a cumplimentar por estas. Está claro que en este tipo de situaciones la cuestión presupuestaria obviamente no es menor. Ahora bien, en estos intentos tenemos, por lo menos para mencionar, la Escuela Argentina de Educación en Consumo. En esa escuela, cuyo vínculo les voy a copiar, aguarden un segundito, les voy a pasar aquí en el chat para que lo puedan ver. En relación a esto, bueno, tienen algunos recursos limitados, muy escasos y podríamos señalar poco difundidos, ¿no?, por fuera del ecosistema consumeril. También en relación a ello van a encontrar en el mismo sitio de que también hay ofrecimiento, ¿no?, de cursos que no tienen objetivo hacia los consumidores como target, sino hacia lo que serían las asociaciones de consumidores, a los proveedores, a las cámaras empresarias, a entes regulatorios, a las ONGs, entre otras cuestiones, funcionarios y profesionales en general, ¿no? Y también en otras jurisdicciones, como en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también existe un equipo docente abocado, ¿no?, a la temática de defensa del consumidor. Pero la verdadera pregunta que nos volvemos a hacer ¿es esto suficiente? O sea, ¿realmente qué es lo que se está haciendo de manera integral y de forma federal e interseccional en estas cuestiones? Y por otra parte, ¿qué estrategias educativas hemos nosotros desarrollado
en relación particularmente a los consumidores y usuarios hipervulnerables. O sea, hay que tener en cuenta que las estrategias, tanto formativas y educativas que existen históricamente en relación a los consumidores en general, son estrategias que tienen que ser, como decirles, retocadas y moduladas especialmente y reforzadas para sujetos con mayores debilidades estructurales, funcionales, informativas, económicas, sociales y demás. Y por otra parte, una reflexión, o sea, lo que estamos viendo claramente como reflejo de los hechos, reflejo de la conflictividad jurídica que existe en esta materia, es que falta educación. O sea, está muy claro que falta, que no se está educando de manera ni eficaz ni eficiente, porque evidentemente los recursos que se están implementando no están sirviendo por lo menos para la intención que tienen por objetivo. Y hay otras cuestiones más allá de la seguridad alimentaria, sin perjuicio de que esta es basal, que podrían también incorporarse a este decálogo de temas que les señalaba, ¿no? Entonces tenemos un gran capítulo de nuevos problemas de los cuales no hay todavía, ¿no?, educación en materia consumeril. Y esos grandísimos, grandísimos bloques temáticos en los cuales es imperativo educar a la brevedad, porque las situaciones que están sufriendo los consumidores y usuarios merecen una resolución muy, muy a la brevedad, es todo el tema y gran bloque del comercio y de la contratación de carácter electrónico y el otro gran bloque de la educación financiera. Sino los consumidores y usuarios, particularmente los consumidores y usuarios más débiles aún, van a seguir cayendo víctimas de estafas de todo tipo y de vulneraciones en materia de seguridad, de privacidad y con daños de los más diversos de índole económica y extraeconómico. Entonces, simplemente para concluir esa primera arista, está claro que en materia de educación al consumo tenemos todavía una deuda pendiente, ¿no? Y es una deuda en materia de igualdad, de equidad y de dignidad. Porque la educación tiene una consecuencia directa, es una mejora natural a la calidad de vida de los consumidores y de los usuarios de todo nuestro país. Así que no podemos a esta altura estar improvisando, ¿sí?, en materia educativa. Lo que nos hace pasar al otro bloque que también tiene que ver con la falta de educación que existe en el tema. Y tengamos cuidado, una falta de educación que también viene por la propia corrosión de orden estatal de este mensaje contradictorio que se ejerce sobre el tema de la privacidad y la seguridad de la información. Con un Estado que presiona cada vez más sobre la transparencia informativa de las personas en su calidad de ciudadanos, los ciudadanos han perdido esas defensas naturales que tenían históricamente en relación al valor de su privacidad, a, obviamente, la vigencia de este derecho y, por otra parte, la importancia del mismo. Porque frente a esas presiones estatales de exhibirlo todo, mostrarlo todo, cederlo todo, tenemos este gran problema de que esa misma persona que ha sido educada en la cultura de la sobreexposición propia de las sociedades de control e hipervigilancia, sea al mismo tiempo el mismo sujeto que en su calidad de consumidor, usuario, titular del dato, tenga que actuar de manera privativa, cuidando su confidencialidad, cuidando justamente, ¿no?, el secreto de sus datos, cuidando las cuestiones relativas a las configuraciones de privacidad y seguridad, protegiendo sus datos de manera activa, haciendo autodefensa digital de sus derechos. Entonces, lamentablemente, el consumidor y usuario en esta cuestión relativa, ¿no?, a la protección y a la seguridad de los datos se ve subsumido a una gran situación de disonancia cognitiva. Por un lado, el Estado presiona, el Estado pide cada vez más datos, pero al mismo tiempo el consumidor tiene que ser cada vez más celoso de sus datos y resguardarlos de manera cada vez más profunda. Entonces, bueno, estamos en una situación de caos porque tenemos dos olas educativas que colisionan entre sí. Y por otra parte, además de esta cuestión de la sobreexposición, están los proveedores. Los proveedores que en su calidad de responsable de tratamiento se han encargado de adquirir con el paso de los años
una grandísima, grandísima expertise en materia de prácticas de carácter abusivo relativas al procesamiento, ¿sí?, de los datos. ¿Y esto qué significa? Que en vez de irse achicando a lo largo de los años, ¿sí?, las prácticas de este orden, se han ido ampliando de las formas más diversas y estos proveedores responsables de tratamiento, para realizar las tareas rutinarias de procesamiento de datos de los consumidores y usuarios que antes realizaban de forma histórica y de forma más lineal con técnicas menos riesgosas de procesamiento de datos, hoy claramente lo hacen con técnicas muy, muy intrusivas y muy riesgosas. Por ende, tenemos este gran problema de lo que había iniciado como la problemática relativa al perfilamiento de los consumidores y usuarios con fines publicitarios, con los datos brindados de forma consentida por ellos mismos, a la gran deformación de esta práctica de carácter abusivo que tenemos en la actualidad de datos y metadatos que son justamente cosechados de consumidores y usuarios sin el adecuado consentimiento libre, expreso, informado, específico e inequívoco de esos titulares de los datos en su calidad de consumidores y usuarios, quienes desconocen cuál es la gestión de la identidad digital que tienen obviamente los proveedores responsables de tratamiento sobre ellos, qué maniobras y qué tratamientos y procesamientos realizan con esos datos y metadatos, y cuáles son los resultados de esos perfilamientos y qué toma de decisiones se realiza de manera automatizada a través de los mismos. Todo ello haciendo uso de técnicas cada vez más riesgosas e intrusivas en materia de datos personales, como hemos visto muchas veces en relación en otras charlas con el tema del uso de Big Data, Data Mining, inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, que bien sabemos exponen a los consumidores y usuarios a cada vez más riesgos. Y por otra parte también está el tema de cómo se profundiza la cuestión de los riesgos en torno a las categorías de datos procesados. No vayamos muy lejos. Durante estos últimos días y semanas hemos tenido en agenda, podríamos señalar, ¿no?, que empezó a hacer ruido a nivel social, esta cuestión de esos emprendimientos, en el caso de WorldCoin, una cripto que supuestamente con excusas de cualquier especie y obviamente muy dudosas y cuestionables, se hace con datos de carácter biométrico. En el caso, claramente tenemos este problema en el que a los consumidores y usuarios se le está colocando muchas veces esta opción frente a ellos, que es la de colocarle un precio a la autodeterminación informativa. Y hay que entender una cuestión, porque ese precio a la autodeterminación informativa, solamente para entender por qué muchas veces esos consumidores y usuarios caen con estas cuestiones, por qué, por ejemplo, hoy en día están regalando de manera masiva en muchísimas partes del mundo su iris a WorldCoin. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien en la expectativa tal vez de una ganancia, entre comillas, incierta y tal vez ampliamente inobtenible, están regalando datos que uno podría decir son absolutamente sagrados, tienen el más alto nivel de sensibilidad y de criticidad y que no deberían bajo ningún supuesto, salvo aquellos estrictamente autorizados de manera legal y concebidos por nuestra regulación, en los cuales se exige tal vez la utilización o la explotación de esos datos. Fuera de esos contextos seguros, no se deben realizar estos tratamientos, y de hecho nosotros tenemos claras prohibiciones, por lo menos en el ecosistema actual. En el futuro no se los garantizo, pero en el ecosistema vigente tenemos claras limitaciones en relación a las prohibiciones de tratamiento de datos de categorías sensibles, ¿no? Y en el caso de esto uno dice, bueno, pero ¿por qué los consumidores y usuarios caen? ¿Por qué alguien caería en regalar un dato biométrico, ¿no? ¿Por qué alguien caería en obsequiar a cambio de un precio un dato de carácter tan sensible? Y creo, tal vez, que la respuesta no es solamente por qué lo haría en esa oportunidad, sino lo acostumbrado que está antes de hacerlo frente con otros actores.
Un ejemplo es que podemos trazar un amplio paralelismo de la situación, de esa, como decirles, confiscación del iris de esos consumidores y usuarios por haberle colocado ese precio, ¿no?, a la autodeterminación informativa de los mismos. Y podemos compararlos y trazar esa línea paralela con el caso que se sufrió en relación al mantenimiento, por lo menos en el caso aquí de Argentina, del mantenimiento de los subsidios de carácter domiciliario, frente al cual se le solicitó a los ciudadanos que buscaran justamente preservar ese subsidio de orden domiciliario para las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, una renuncia a través de tildar una cláusula de carácter abusivo, por la cual se les hacía renunciar a secretos legalmente garantidos de orden bancario, fiscal, registral, entre otros. Entonces la pregunta está en cómo podemos decirle a esos mismos consumidores y usuarios que lo de WorldCoin está mal, pero que lo que hizo el Estado previamente estuvo bien, cuando la conducta claramente es exactamente la misma con otro contenido. En un caso renunciamos a un derecho para un subsidio, que en el fondo es una cuestión de orden económico, por lo tanto es ponerle precio también a la autodeterminación informativa. Y del otro lado tenemos esta otra situación en la cual tenemos una empresa, en el caso de orden privado, que realiza una situación parecida. ¿Cuál es esa situación de carácter parecido? Bueno, nos pide y nos exige un dato de carácter biométrico a cambio de una presunta futura ganancia. Bueno, las conductas son bastante similares, ¿no? Entonces, vamos a entender una cuestión. En materia de datos se necesita coherencia. Coherencia y coordinación entre todas las autoridades de aplicación. Esto implica que sean responsables, tengan sensibilidad social y se hablen entre sí. Porque les doy un ejemplo. En la actualidad, ¿sí?, claramente tenemos una autoridad consumeril fuerte, que puede aplicar realmente sanciones muy cuantiosas, o sea, sanciones que realmente cumplen realmente una finalidad disuasoria en ese sentido. Y por otro lado tenemos una autoridad de aplicación en materia de protección de datos personales a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que no ejerce con la idoneidad profesional específica característica que debería tener, que tiene una norma histórica con montos obviamente de sanciones desactualizados, que podría trabajar dialógicamente, como lo hace el mandato del artículo 3º de la 24240, a los efectos de colaborar con la autoridad consumeril en la sanción de aquellas situaciones conculcatorias, en vez de seguir trabajando a solas, como lo ha hecho durante el año 2022, sin poder cubrir a través de sus multas aplicadas el gasto presupuestario que tuvo durante esa gestión. Les doy un ejemplo. Si tan solo la autoridad en materia de protección de datos personales logró realizar, ¿sí?, procedimientos por multas en el orden de los 7 millones, en materia consumeril y con los montos de multas anteriores que teníamos, de hasta 5 millones por multa, claramente, prácticamente, la tarea total de la AIP en materia de sanciones se cubre tan solo con una multa máxima en el ámbito consumeril. Entonces la pregunta está, ¿por qué esa actitud de autoridad regulatoria egoísta de la AIP que no trabaja de forma cooperativa con otras autoridades que podrían suplir su propia ineptitud protectoria? El otro punto en relación a esto es que en materia de consumidores y usuarios, la histórica ley de protección de datos personales está alineada con la 24240. Porque han tenido, entre comillas, un principio, un surgimiento en una etapa que se caracterizaba claramente por tener más idoneidad profesional específica que la que nos hemos mal acostumbrado en el presente,
y justamente por tener mayores conocimientos aplicados de técnica legislativa. Es decir, está claro que las normas anteriormente redactadas, normas que tienen 20, 30 años, están mucho mejor redactadas que los proyectos que son realmente asustantes que han ido saliendo en los últimos años. Y esto está claro, o sea, las competencias de escritura que se tienen cuando estas normas eran redactadas por especialistas jurídicos que tenían técnica legislativa, no es lo mismo que una norma redactada, como decirles, de forma cuasi o pseudo cooperativa general entre sujetos que no tienen conocimientos verdaderamente específicos, ¿no? Entonces, hemos tenido esta cuestión de tener una ley histórica de protección de datos personales que también enaltecía el consentimiento como principio, la información y la seguridad. Ahora, lamentablemente, la tendencia de los dos últimos intentos de reforma de la ley de protección de datos personales han ido progresivamente y cada vez de manera más profunda intentando romper el principio del consentimiento del titular del dato, consumidor y usuario. El primer proyecto, que fue el de 2016-2018 por la primera gestión de la AIP, establecía la introducción del consentimiento de manera expresa y de manera tácita. Claramente, la forma tácita para nosotros en materia consumeril es inadmisible. Pero por lo menos hasta ese momento seguíamos hablando de consentimiento. Una aberración, el consentimiento líquido. Imagínense en materia consumeril, en una relación de orden asimétrico, presumir, ¿no?, el consentimiento por el silencio en el caso del titular del dato, consumidor y usuario, contextualmente a través de su silencio. Algo aberrante, a través de cualquier disciplina intuitiva. Pero el peor estrago viene de la mano del proyecto de 2022, cuyo texto fue finalmente presentado el 29 de junio del presente por parte del Poder Ejecutivo Nacional, con la suscripción del Poder Ejecutivo, y que fue presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto que ha gestado la AIP en su nueva autoridad de aplicación y que justamente ha gestado a través de esta simulación de proceso transparente, abierto, participativo, ciudadano, cuyo federalismo inexistente surge palmario, ¿no?, de todos los antecedentes y cuya falta de transparencia real y de idoneidad se demuestra en cada uno de sus pasos. Sin ir más lejos, resumieron absolutamente todos y cada uno, ¿no?, como decirles, de los aportes recibidos, más de 170 aportes en 13 carillas, lo que ya demuestra simplemente, ¿no?, una burla de la reflexividad sobre las correcciones que tiene capacidad de realizar de sus propios errores, ¿no? Pero bueno, lamentablemente con esa soberbia llegó justamente a presentar el texto definitivo de su proyecto. Un texto definitivo que encuentra dos aberraciones que van a tener impacto directo en lo consumeril, motivo por el cual creo que tenemos que hacernos de recursos intelectuales a los efectos de defender la cuestión desde la perspectiva consumeril, por suerte a través del principio indubio pro consumidor de la ley más benigna y de la interpretación menos gravosa para el consumidor y usuario. Esto particularmente, ¿por qué? Porque este proyecto, en su texto definitivo, pudiendo corregirlo, porque lo peor es que se ha publicado muchísimas veces previamente, en febrero de 2023, en noviembre de 2022, en octubre de 2022, en septiembre, bueno, tuvo oportunidades, como decirles, hasta el hartazgo de corregir esta aberración, pero no lo hizo, no se entiende, no se entiende realmente el motivo intelectual. Lo que sí claramente se entiende es la motivación, porque es un guiño a la industria y está claro que esta, en vez de ser el texto definitivo, ¿no?, de un verdadero proyecto de protección a los titulares de los datos y a la protección de los datos personales, es un proyecto más bien del procesamiento de datos para los responsables de tratamiento. Está claro que fue construido con ese espíritu y que no tiene legitimidad social, porque la participación no es representativa. O sea, tenemos un país de más de 46 millones de habitantes y hubo 173 aportes, es decir, tenemos una autoridad de aplicación que es capaz de creer que el país entero participó a través de una cámara de eco, ¿no? O es representado a través de una cámara de eco. Entonces le faltó muchísimo debate público, pero lo cierto es que este proyecto, habiendo tenido oportunidad de corregir sus errores, no lo hizo.
¿Y cuál fue este peor error que les señalo? Bueno, claramente estableció que el consentimiento informado no es ya, ¿sí? No es ya un principio, sino que es una base legal de tratamiento junto con otras 5 más bases legales de tratamiento, entre las cuales se encuentra, en el caso, lo que es el tema de las medidas precontractuales y también lo que se llama interés legítimo del responsable de tratamiento. No resiste ningún análisis desde la perspectiva protectoria consumeril. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de medidas precontractuales no estamos hablando de tratativas preliminares o tratativas precontractuales, porque las tratativas son bilaterales, las medidas pueden ser unilaterales en desconocimiento de los consumidores y usuarios. Y por otra parte, porque el interés legítimo del responsable de tratamiento proveedor jamás de los jamases puede primar por sobre la expresión de la voluntad del consumidor, usuario, titular del dato. Entonces nos encontramos frente a esta misma quimera. No debería salir una norma con estas características y los legisladores van a tener que defendernos con mucha conciencia y sensibilidad frente a este posible gran abuso de una autoridad de aplicación que con un impulso de orden político y con ambiciones de orden político busca directamente desprovernos a todos los consumidores, usuarios, titulares de los datos de un principio sagrado protectorio en materia de datos personales de la talla del consentimiento libre, expreso, informado, inequívoco y específico como regla para todos los titulares de los datos en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación informativa. Por lo tanto, bueno, simplemente concluir esto en ese bloque. Pasamos a las problemáticas de los consumidores electrónicos. Y está claro que en esta arena también tenemos el problema, ¿no?, de las tensiones en la contratación por medios electrónicos y a distancia y el reconocimiento de lo que ya hemos visto en alguna de las otras charlas que he dado en la materia consumeril el presente año sobre el tema del derecho al arrepentimiento, que no reviste mayores problemas conceptuales. Acá el más grave punto, ¿no?, que no se resuelve con este tipo, como decirles, de recursos, de colocar algo en la página para informar y demás, es el tema de la neutralidad, la confiabilidad y los riesgos de los medios electrónicos. O sea, necesitamos una adecuada información. Y por adecuada, entiendan lo siguiente, es muy difícil dar una verdadera precisión conceptual sobre el concepto de adecuación informativa en relación a estas cuestiones cuando estamos hablando de un deber agravado de información. O sea, la 24240 bien sabemos que se complementa por lo establecido por la Codificación Civil y Comercial, y en materia de cuestiones de comercio, contratación electrónica o a distancia, hay un cumplimiento agravado del deber de información. Ahora la pregunta es, bueno, cuando nosotros adecuemos información más compleja sobre más cuestiones, la pregunta es, ¿hemos sido capaces a estas alturas en materia consumeril de resolver la ecuación informativa con la misma calidad y cantidad de información sin retasearla? Y siempre hemos visto la práctica persistente de arrancarle el asentimiento al consumidor. Por ende, se sesga esa información. Por más que nosotros la caractericemos por una información, como decirles, de carácter agravado. Entonces ahí ya tenemos un punto a tener en cuenta, porque el ámbito digital, como les señalaba, no es seguro ni neutro, necesita más profundidad en materia informativa, y parecemos no ser capaces de dar abasto con la información natural que deberíamos estar proveyendo respecto de los productos y servicios. Es decir, agreguémosle la profundidad y la abstracción de la información sobre el manejo de los medios y soportes electrónicos, tenemos un grave problema. Y lo estamos viendo desde, por lo menos en lo que va del agravamiento de esa situación, de lo que ha sido la pandemia, la salida de la pandemia y la entrada en esta llamada nueva normalidad, de esta cuestión de la digitalización forzada de todo. No hemos tenido, ¿no?, un paso amortiguado de lo que ha sido, ¿no?, la información y la cultura sobre los medios de carácter electrónicos. Y por otra parte tenemos una lucha
una lucha permanente que, sin perjuicio, ¿no?, de no haber sido perdida, porque claramente es una lucha que hemos estado ganando, no solamente a nivel teórico, doctrinal, al pasar de los años, sino también a nivel jurisprudencial. Esto lo digo porque cuando por primera vez con un colega, el doctor Baroselli, escribiéramos juntos el comentario, ¿no?, a un fallo en materia de responsabilidad de intermediarios de Internet, recuerdo bien la situación que en la publicación subsiguiente de ese artículo de investigación que habíamos realizado, claramente tuvimos otra publicación de otro artículo de doctrina combatiéndonos con una fuerza absolutamente feroz. Y está claro que, bueno, esa batalla que era muy extraña hace unos cuantos años atrás, en la que los intermediarios comerciales de Internet intentaban separarse totalmente de su responsabilidad, hoy en día ya esta situación no es tan usual, o por lo menos sin perjuicio de que lo intenten, no tienen éxito haciéndolo, ¿no? Y esto está claro, nuestra ley 24240 no excluye de su ámbito de aplicación al electrónico, por el contrario, lo incluye y lo regula con las modalidades especiales de contratación y las cuestiones relativas, ¿no?, a toda este relacionamiento de consumo a distancia o fuera de los establecimientos comerciales. Y por otra parte, porque también los argumentos de los intermediarios comerciales de Internet para excluirse de ese régimen pecan realmente por pueriles, ¿no? Se admitían tal vez en una época, en los albores de Internet, pero en la actualidad decir que los mismos no lucran o simplemente tienen un rol pasivo o no intervienen es absolutamente antagónico con lo que vemos en los hechos que vemos que cobran por sus servicios, que ganan a través de la publicidad dirigida, que cobran por las interacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que aparte cobran en especie, a través de los datos y metadatos que se hacen de todo el tráfico justamente de datos, de procesamiento de datos que se hace con motivo del relacionamiento de los consumidores en sus propias plataformas. Entonces está claro que los intermediarios de Internet tienen, ¿sí?, una responsabilidad que queda englobada en la ley 24240 y que es de carácter, ¿no?, objetivo y solidario. Ahora bien, nos queda pendiente, entre comillas, un capítulo abierto en relación a la no poco controvertida situación de los intermediarios de Internet que, relacionándose de manera directa o indirecta con consumidores y usuarios, no revisten su rol de comerciales. Y este es el tema con la gran discusión que existe en torno, por ejemplo, a la responsabilidad de los buscadores, la responsabilidad de las redes sociales en relación a los contenidos, entre otras cuestiones, porque ahí tenemos el entrecruzamiento de otros problemas que se tensionan con los propios consumeriles, como ser el tema de la libertad de expresión en línea. Y después, el último eje que quería mencionarles en el día de hoy es el tema de la persistencia de las problemáticas consumeriles en el ecosistema cripto. Gran problema, es decir, creo que este reflejo de lo que les mencionaba hace un rato sobre WorldCoin es una situación más en el cual vemos estas problemáticas típicas del ecosistema cripto, fintech, de las scams, o sea, las estafas, las cuestiones relativas a los esquemas piramidales, a los esquemas Ponzi. Y todo esto tiene un correlato, y con esto nos mordemos la cola, como decirles al estilo, ¿no?, Ouroboros en esta charla, porque volvemos al principio. Todas estas cuestiones se responden con educación, educación y educación. Más allá que hasta la fecha no tuvimos una regulación uniforme en todas partes del mundo sobre la temática, o sea, el abordaje regulatorio lamentablemente brilla por su ausencia. En materia consumeril me refiero, claro está, o sea, pues en materia de lavado de activos, en materia fiscal, la temática cripto, fintech parece siempre estar aceitada y avanzar, ¿no? Más allá de los desacuerdos, más allá de las faltas de consenso, encuentra las vías de resolución. Pero no la temática de la protección de los consumidores. Y esta negligencia legislativa que a los únicos que perjudica es a los más débiles, tiene que modificarse. Y esto nos lleva a entender encima que la temática cripto es una temática ampliamente presente en aquellos países cuyas economías son más golpeadas. Y por ende donde tenemos más hipervulnerables. Entonces, más que nunca, tenemos que regular adecuadamente estas cuestiones para prevenir las cosas nocivas que le pueden pasar a aquellos neófitos que se meten en un ecosistema
sin tener información y educación de carácter adecuado. La educación que se necesita en materia de criptomonedas, en materia del ecosistema fintech, en materia de estos emprendimientos, del uso seguro de esas aplicaciones, del uso seguro de las billeteras digitales. Hay que tener en cuenta todas estas aristas relacionadas con conocer un montón de conceptos nuevos, un montón de funcionamientos y formas de interactuar en el ecosistema digital con las cuales las personas no estaban históricamente familiarizadas. Todas esas temáticas tienen una tangente que toca con lo consumeril. Y es necesario también que la regulación consumeril se expanda en estos puntos. El otro tema también que tenemos es el tema de los influencers, la publicidad. O sea, hoy en día, ¿no? Muchas veces tenemos figuras de diferente carácter publicitando estas cuestiones y publicitándolas de manera muy responsable. Por suerte, hemos tenido una autoridad consumeril que ha sabido responder en algunas de estas situaciones, pero que claramente no debería hacerlo de manera mucho más amplia, verificando todas estas cuestiones. Un ejemplo de ello es el caso de WorldCoin. Mientras tenemos una agencia de acceso a la información pública que postea abiertamente, ¿no?, en las redes sociales, que están trabajando para ver si existen vulneraciones a la protección de datos personales con motivo de la situación que les describía. O sea, tenemos a alguien que directamente no es capaz de ver el problema cuando en muchísimos otros países del mundo han sabido verlo, han sabido actuar de manera preventiva y precautoria, hasta teniendo muchísimos menos recursos de orden de infraestructura y económicos que nosotros, e increíblemente han sabido reaccionar. Entonces, sabiendo que los consumidores y usuarios titulares de los datos están en manos de alguien que es absolutamente inoperante, porque si esa autoridad de aplicación todavía está trabajando para ver el problema, cuando por más que tenga los temas en la mano y por más que realizando una simple búsqueda en Internet podría llegar a enterarse hasta qué países prohibieron preventivamente y precautoriamente estas situaciones, frente a esa pereza, inactividad y negligencia, la autoridad consumeril podría, ya de buenas a primeras, suplir esa inactividad, ¿sí? Es muy necesario porque tenemos áreas muy conflictivas que se llevan puestos realmente una cantidad infernal de consumidores y usuarios. En ese sentido, bueno, la regulación consumeril tiene que salir al auxilio. Tiene que salir al auxilio de estas situaciones, porque también tenemos otro gran problema, los data breaches y los security breaches, que golpea al ecosistema también de carácter financiero, bancario, entre otras cosas, los plásticos y tarjetas de crédito, o sea que no tiene que ver con lo cripto, pero tiene que ver con lo financiero, y que nos lleva a esta cuestión de, bueno, hay que hacer cosas realmente para proteger a los más débiles, y frente a la inoperancia de quienes tal vez deberían tener un rol protagónico en estas cuestiones, bueno, habrá que suplirlas. Habrá que suplirlos por este deber altruista que tienen estas autoridades, ¿no?, en proteger a los más débiles. Y esto se resuelve también con educación que les señalo de diferentes tipos. Educación financiera, educación cripto, educación digital, protección y seguridad de los datos y autodefensa digital, y justamente la promoción de buenos hábitos en consumo. Para concluir, cómo se esperan esas respuestas a futuro, ¿no?, a los nuevos interrogantes protectorios. Nosotros ya está claro que esperamos, ¿no?, una regulación que sea, ¿no?, cada vez más protectoria, simplemente para cerrar y concluir esta charla, de que los consumidores y usuarios, bueno, cada vez, como hemos visto, se ven expuestos, ¿no?, a tratativas cada vez más incisivas, a una publicidad que es cada vez más intensiva, a contratos que son cada vez más abstractos y más complejos y opacos, ¿no?, en la comprensibilidad de los mismos, una información que puede ser más inalcanzable o poco abarcable por los consumidores y usuarios, una seguridad que es cada vez más esquiva, solamente por mencionar, ¿no?, algunos de los tantos fenómenos que hemos nombrado, ¿no?, en la charla del día de la fecha. Entonces, ¿qué esperamos, no? O sea, esa es la gran pregunta como cierre de la celebración de esta charla, ¿no?, del 30 aniversario. ¿Qué es lo que esperamos a futuro? Bueno, por lo menos en lo personal les comparto mis deseos como especialista en la temática, ¿no? En primer lugar, yo espero, ¿no?, un derecho de los consumidores y usuarios que sea aún más protectorio, aunque parezca, ¿no?, que eso tal vez a veces es inalcanzable.
pero que sea mucho más evolucionado, que sea más humanista, que sea más solidario, y que esté cada vez más difundido no solamente entre nosotros, abogados, que nos formamos en estas temáticas, sino que también sea más comprensible, más eficiente respecto de la ciudadanía y más expedito en las decisiones, porque claramente el tiempo de los consumidores y usuarios es oro, y frente a las violaciones muchas veces se especula con ello, ¿no? No solamente se especula con las cuestiones relativas a lo económico, sino también a las cuestiones temporales, ¿no? Lo que espero también es que haya un marco regulatorio que sea más masivo, que sea menos burocrático, porque sin perjuicio, ¿no?, de estas cuestiones que nosotros en materia consumeril muchas veces nos enseñamos como las ventajas de nuestro sistema, lo cierto es que es suficientemente burocrático como para espantar a cualquier persona sin conocimientos, que sea más autónomo, que sea más eficaz, que esté más comprometido no solamente con lo dogmático, ¿no?, sino también con la plena justiciabilidad de los conflictos de consumo, ¿no? Porque el gran dolor que uno ve en esta disciplina es los conflictos que no se ven, ¿no? Los que no pasan ni por un juicio, ni por una conciliación, ni por una mediación, sino que son un trago amargo de personas cuyos nombres desconocemos, ¿no? Esa es la peor cuota, ¿no?, de conflictividad de consumo, la que no se ve, la que pasa inadvertida. Y también lo que espero es un derecho de consumo también que invite al cumplimiento, ¿no? O sea, cambiar un poco la cultura que tenemos en esta materia a nivel nacional, eh, que el Estado dé el ejemplo, porque si el Estado no da el ejemplo, claramente no podemos exigirle a la ciudadanía que haga algo que ni siquiera sus propios líderes hacen, ¿no? Y que no sea un derecho de consumo en el cual los proveedores que también se comprometan con la causa consumeril y que entiendan en ella o que vean en ella, aunque sea egoístamente, un valor agregado, que no eludan este sistema de manera permanente. O sea, las lesiones que generan como estrategia lucrativa con esta cuestión de eludir cumplir, es algo que realmente corrosiona la calidad desde la perspectiva productiva, es decir, no, genera un mercado basado en desventajas, no basado en la calidad, que debería ser el verdadero plano en el cual los proveedores deseen competir, no a través de las injusticias. Y en relación a ello, espero un derecho del consumidor ejemplar. Estamos en un buen camino, es decir, con las multas actualizadas, claramente podemos generar sanciones verdaderamente disuasorias. Espero que la autoridad de aplicación siga con esta vocación y siga profundizando, ¿no?, la vocación que ha tenido y que ha demostrado a lo largo de los últimos años, con un derecho de consumo más incansable. O sea, sin perjuicio de lo bueno que ha hecho hasta el momento, lo genial sería multiplicar estas tareas, hacerlo más federal aún, más transversal aún, con mayores niveles de eficiencia, y que la justicia de consumo también sea más célere. Estamos teniendo obviamente grandes hitos, ¿no? Grandes hitos y grandes cuestiones que son muy interesantes al respecto, pero que bueno, son absolutamente necesarias, ¿no?, que deberíamos tener justamente, ¿no?, a futuro, que es una justicia de orden mucho más célere, más desprovista de las cuestiones ritualistas, y esto estamos en un camino, estamos en un buen camino por la justicia, podríamos decir, de orden específico. Pero bueno, está claro que estos desafíos, uno podría decir a futuro, van a ir mejorando, y esperemos que no solamente la justicia específicamente dedicada a ello sea la que se ocupe de estas cuestiones, sino que también todo el resto adquiera esa vocación también de igual manera, ¿no? Los juzgados de carácter civil, entre otras cuestiones, ¿no? Y luego, a nivel subjetivo, ¿qué espero de quienes participamos, ¿no?, en estas cuestiones, ¿no? Espero, en primer lugar, que como especialistas, ¿sí?, como especialistas en materia de consumo, tanto, a ver, quienes ejercemos en la temática y también quienes trabajan en ello como conciliadores, como mediadores, como jueces, lo hagan cada vez más comprometida. Es decir, es esencial que quienes trabajen en estas cuestiones aporten realmente un compromiso
y una visión verdaderamente humana, justa, solidaria y que sea socioeconómicamente sensible y en definitiva menos indiferente. Después, también lo que pido y llamo a, simplemente como expresión de deseo, a los proveedores, que sean más empáticos, más responsables, que sean desde ya menos impunes y menos incumplidores. Y a los consumidores y a los usuarios deseo realmente que logren ser más informados, que puedan acceder a mejores niveles de educación en consumo, que tengan mejores niveles de derecho de acceso al consumo, que es algo que se da por sentado, porque para hablar de consumidores y usuarios tenemos que acceder al consumo antes, y que estén empoderados en la defensa de sus derechos, de sus libertades, con mayores seguridades, con mayores garantías y con una mayor confianza y tranquilidad para tener cada vez menos daños y menos riesgos. Así que bueno, les agradezco realmente inmensamente su participación en la charla del día de la fecha a todos. Les agradezco a los que han ido dejando mensajes en el chat. Si quieren dejar alguna duda o consulta, pueden dejarla allí en el chat. Yo les dejé nuevamente allí a todos contactos de redes sociales y también la información sobre la tercera edición del posgrado, Derecho a la Protección de los Consumidores y Usuarios, Problemáticas Modernas y Aspectos Estratégicos, que estaremos comenzando en este nuevo cuatrimestre, segundo cuatrimestre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, en el departamento de posgrado. Así que bueno, nuevamente, gracias a todos ustedes, gracias a los asistentes, gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Y con ello nos despedimos. Un saludo muy grande a todos y espero bueno, que se encuentren muy bien y nos estaremos viendo quienes están inscritos al posgrado en el comienzo, el 23 de agosto, y quienes no, con las nuevas actividades que estaremos realizando académicas. Un saludo muy grande a todos, que estén muy bien.